Presidente, estamos de vuelta a su programa Actualidad Fiscal, Tecnológica y Financiera. Estamos conversando con Carlos Hernández, abogado y experto en materia laboral, pero además Carlos es consultor empresarial, es escritor, tiene varias obras relacionadas con este tema, Carlos, y sobre todo Carlos tiene una columna en el periódico Hoy de muchos años hablando sobre el tema laboral. Carlos, te preguntábamos, sabemos que posiblemente el tranque principal de la legislación laboral radica en el tema de la cesantía, donde tanto los sindicalistas hacen una propuesta que es contraria a los patronos. Desde tu punto de vista, Carlos, ¿crees tú que debe haber alguna modificación a este renglón dentro de lo que es el Código Laboral? Sí, Nicolás, sí. Fíjate, lo primero que debe quedar claro es que el auxilio de cesantía no debe ser eliminado. No conviene que sea eliminado. No le conviene ni al gobierno, ni a los empresarios, ni tampoco a los trabajadores. Es una figura muy bien concebida. Ahora sí tiene que ser limitada, debe tener un tope, porque es que por naturaleza así ha sido siempre. La cesantía se creó en 1944 aquí en la República Dominicana con la ley 637 de ese año y tiene un tope de 2 meses. Luego, con el Código Trujillo del 51, se le puso un tope de 1 año. Y fue en 1984, con una ley 207, que se destapó, se le puso ilimitada. Se liberó de forma ilimitada. Ilimitada. Era un contexto distinto, porque era un contexto en el que el Seguro Social era un 9%, no comprendía, había un tope de población, no había ni 400 ni 500 mil afiliados, no se pagaba bonificación a pesar de que sí existiera ley, el Infotep era de reciente creación tampoco. La regalía no era obligatoria. Sí, o sea, exacto, entonces la carga no era la de hoy, el régimen fiscal tampoco. Entonces, no pesó en ese momento, nadie gritó y se quedó todo. En el 92 se reforma el código otra vez y se deja así, se incorpora al código. Y se le da formalidad legal. Y se le mantiene. Pero ya los hechos han demostrado que, oye, hay negocios que están hipotecados con el pasivo laboral, o sea, y hay negocios que hay historia desgarradora, o sea, una señora que se pasa 20 años siendo trabajadora de una zona franca y monta un negocio de un salón y de repente viene una demanda laboral y viene una persona con 7 años ya tiene unas prestaciones y otra más y otra más. Sí. Bueno, entonces, ¿el tope cuál debe ser? A mi parecer pueden ser 15 salarios. 15 salarios mínimos. 15 salarios mínimos son 419 mil pesos al salario de hoy. O sea, 1 de abril. O sea, es el tope 419. O sea, ya es un tope ahí razonable. O sea, porque también hay que tomar en cuenta que las estadísticas del Banco Central demuestran que el empleado dominicano en 8 meses se reengancha. Cuando tú dices que el tope debe ser 15 salarios mínimo en función de la base del salario mínimo o es en función del salario que percibe el trabajador. No, es un tope, es decir, el mismo texto actual, el 80, al final que se ponga, en ningún caso el monto de este concepto sobrepasará el equivalente a 15 salarios mínimos. Yo vi que la Asociación de Industria propuso 10. Pero 10 es muy bajito, o sea. Es correcto. Sí. Yo tal vez lo propusieron para negociar. Y 20 podría ser, si el gobierno o el Senado, que es el que tiene el proyecto, no quiere, está de acuerdo con la. Bueno, pero recuérdate, Carlos, que nosotros tenemos una legislación bastante compleja. Nosotros no tenemos un salario mínimo, nosotros tenemos 19 salarios mínimos. No, entonces, ya la jurisprudencia ha admitido que establecido que se aplica el salario mínimo que corresponde al sector donde el empleado trabaja. Ok, correcto. Ahora, eso, como es una ley, se puede poner que sea el salario mínimo no sectorizado, que es el más elevado. Es correcto. Se puede poner. Sí. Pero si no se pone, eventualmente, a juzgar por la jurisprudencia de la Corte, de la Suprema Corte, lo que va a pasar es eso, que se va a poner el salario mínimo se va a valorar en base al salario mínimo que corresponda al contrato. Pero o sea que estaríamos hablando que actualmente con la modificación que se hizo, el salario mínimo, el superior
anda como en 26,000 y algo, ¿no? Ujú. O sea que estaríamos hablando que va a percibir por esa indemnización unos 350,000 pesos aproximadamente. Eh, yo hice el cálculo porque cuando el Senado convocó a personas a hablar ahí, a presentar yo fui y yo hice el cálculo y lo presenté en el Senado y el cálculo me dio 419. O sea, 15 salarios mínimos del no sectorizado Da o sea, da 419. Ok. Que es Pero, un tope más o menos razonable. bueno, tú sabes que en otras legislaciones, Carlos, existe lo que se llama el seguro de desempleo. Por ejemplo, en Estados Unidos funciona bien, lo que pasa es que estamos hablando de economías muy diferentes a las nuestras. Pero a nivel regional también existe esa figura. Inclusive hay países como Chile, Colombia, Venezuela, que si bien es cierto tienen un porcentaje de cesantía muy inferior al nuestro, obligan a que el empleador tenga que depositar vía la seguridad social ese fondo. Entonces, ¿cómo tú ves esa dinámica Sí, mira. de variación de la modalidad de la cesantía? El seguro de desempleo no conviene a la República Dominicana. Yo sé de varios economistas amigos que lo han propuesto. Desde el punto de vista de ellos, parece razonable porque entonces es un porcentaje. Pero ¿qué pasa? Hay que verlo jurídicamente para saber la inconveniencia que representa. El auxilio de cesantía es a la vez una indemnización por desempleo y una indemnización por rescisión del contrato. O sea, esa tiene ese atributo, el auxilio de cesantía. Pero el seguro de desempleo es solo una cobertura al que quedó desempleado. Eso quiere decir que cuando a una persona lo desvinculen, digamos, a un individuo ahí ya, entonces, no, yo no te voy a dar prestaciones porque tú tienes tu seguro de desempleo, yo lo estaba pagando. Entonces, ay, no, pero es que yo tengo derecho a una indemnización porque usted me ha despedido sin causa. Pero eso existe en todas partes del mundo. Entonces, mi mujer estaba embarazada. Y yo ahora estoy, y entonces una historia triste, y hay 1 millón de pesos de indemnización o 2 millones del juez. Porque ahora está tarifado, pero ahora el juez va a valorar ese daño. Todo va a ser muy subjetivo. Otra cosa más. El único país del mundo, el país tiene 192 naciones, el único país del mundo que tiene solo desempleo, o sea, solo seguro de desempleo, se llama Estados Unidos de América. Después, en donde quiera que exista el seguro de desempleo, hay auxilio de cesantía. O sea, se le llama, mundialmente se le llama indemnización por despido. Somos pocos los países que decimos auxilio de cesantía, somos algunos, pero los hay, son como un grupito como de 10. Pero la mayoría se llama indemnización por despido. Entonces, todos los países que han instaurado el seguro de desempleo no han podido, o sea, tienen las dos cosas. Entonces, si ya estamos, o sea, eso va a ser un fardo muy, muy duro para las empresas dominicanas, que el 95% son MIPYME. O sea, tú le vas a poner una carga más, eso no conviene. Entonces, la otra idea... Aunque en la modalidad, Carlos, y escúchame ahí que te interrumpa, que la modalidad que tenemos ahora con el tema de la cesantía, aunque hay una queja generalizada del sector patronal, el mismo Rafael Albuquerque dice que el auxilio de cesantía no es realmente un derecho per se, que es un derecho eventual, que se da en una situación especial, cuando el contrato termine por la voluntad unilateral del patrono o un despido injustificado. O sea que realmente, diríamos, en la práctica, el pasivo laboral de la cesantía no existe, porque realmente no hay una causa cierta todavía. Eso no es así. Fíjate lo que sucede. Mira, ya para una empresa hacerse pública, necesariamente le exigen que evalúe su pasivo laboral. Cuando una empresa privada que no es pública, que no cotiza en bolsa, quiere ofertar en venta su negocio, una de las primeras cosas que quiere el adquiriente es saber cuánto es el pasivo laboral. Y ni siquiera se fía en lo que va a calcular el que va a vender el negocio, sino que él lleva su propio auditor, ve la antigüedad de la gente y dice, no, pero tú tienes este pasivo aquí. O sea, el pasivo,
La cesantía se ve ya como un hecho fáctico ineludible que incide en las adquisiciones de negocio, en las transformaciones de empresas. O sea, eso no es, esa opinión del amigo Albuquerque es una opinión de un jurista, o sea, pero en la práctica, es otra cosa. Esa es la realidad. Sí. Está ahí, esa es la realidad. O sea, también hay una cosa de mentalidad. O sea, por ejemplo, el ejemplo de la salonera, que yo lo estoy repitiendo porque eso fue público, esas vistas públicas se hicieron y la muchacha del salón era de Santiago y narró su dilema, su historia. Ella tiene el problema que tiene unas muchachas ahí que eran como 10, que yo no me voy de aquí sin mi liquidación. ¿Tú me entiendes? Entonces, sí. Entonces esas son cosas que están ahí. No, y es una experiencia que se replica en cada empresa. Exacto. Entonces, lo del pasivo laboral, pero hay otra cosa más también que tiene que ser vista. Mira por qué conviene que tenga un tope la cesantía. Cada vez que viene un aumento o cada vez que el empleador tiene que aplicar un aumento, no tiene que ser que le imponga, que derive del salario mínimo, sino que él diga, déjame aumentarle. Ah, pero espérate, que la liquidación me va a subir. Entonces, desde que tú le pones un tope, ya no hay esa preocupación. Al contrario, ya la persona se ve más motivada a aumentar. O sea que según tu análisis, el hecho de que hoy en día coexista la cesantía es, diríamos, una limitante para que el empleador pudiera aumentar en un porcentaje mayor los salarios. Claro, eso está claro. O sea, la persona va a decir... Pensando en que va a tener que pagar una prestación. Entonces, si tú le pones su tope como es de la naturaleza jurídica, del origen de la cesantía, tiene que tener un tope. Es así siempre. Entonces, si tiene un tope, ya, eso no es preocupación. Eso ya eso es. Carlos, ¿y tú no crees que cuando se hace la propuesta de que la indemnización por cesantía sea, por ejemplo, una cantidad de salario de meses, tomando en cuenta el salario mínimo, y muy bien tú decías, bueno, nos da 419,000 y pico de pesos, 420,000 pesos, pudiera afectar, por ejemplo, la clase media, porque tú sabes que hay muchas personas que tienen salario hasta de los mismos 400,000 pesos. Entonces, si lo desvinculan ganando 400,000 pesos, le están otorgando solamente un mes adicional por el concepto de esa indemnización. ¿No crees tú que quizás lo ideal sería que se mantuviera en la modalidad que está, que se hable de meses de salario en función del salario que devengue cada trabajador? ¿No crees tú que sería como más práctico? Fíjate, eso también yo tuve... Primero, hay una cosa. Cualquier reforma relativa a la cesantía, que es un tema de un componente social político tan delicado, no puede afectar a nadie actual. O sea, los contratos de trabajo vigentes no pueden quedar afectados. Sino que tiene que ser todo de aquí para adelante. A partir de las nuevas contrataciones. O sea, que todo el que tiene 25 años en una empresa ahora mismo, que no debe preocuparse. Primero, porque es un principio constitucional de que las leyes no tienen efectos retroactivos. O sea, que eso no va a afectar a esa gente. Lo segundo es que esa clase media que tú te refieres, esos empleados gerenciales, son la minoría. Pero cuando se pone un tope de esos 419, el 80% del empleado dominicano queda afectado. No queda afectado. Okay. Esa es la realidad. O sea, vamos a poner en lugar de un político. Bueno, no quiero, esto es un tema sensible, mejor no voy a tocarlo, pero después sí razona. Pero ven acá, yo quiero buscar una solución. Y no es, lo del tope vamos a ponderarlo. Pero si yo pongo el tope con 15 o 20 salarios, yo no estoy afectando al 85% de los trabajadores dominicanos, no lo estoy afectando. Ni los actuales y a los que vienen después no van a quedar afectados. Entonces, ¿dónde está el problema? Okay. Entonces, pues, también otra cosa, cuando se legisla, hay que ser como equilibrado. Entonces, no se puede, porque se puede perjudicar a una minoría, que son los gerentes que tienen altos sueldos. Afectar a la mayoría. Afectar a la mayoría. O sea, no puede ser. Y entonces, pero la mayoría la mayoría está compuesta por dos renglones. El 85% que son empleados, pero el 95% de empleadores que son MIPYMES. O sea,
cuando se legisla, hay que pensar más en esos empleados y en esos empleadores MIPYME, más que en ese grupito de gerencial. O sea que yo realmente pienso que lo de la cesantía, si queda claro primero que no se quiere quitar, no conviene quitar, a nadie le conviene quitar, tiene que quedarse, que eso es lo más saludable. Que vuelva a tener un tope, eso no debe ser preocupación, eso no debe ser un tema tan debatido, tan cuco. Sin embargo, el sector sindical está trancado con el tema de flexibilizar con ese tema. Carlos, el año pasado el Ministerio de Trabajo emitió una resolución para dar cumplimiento a una resolución de la OIT sobre el trabajo doméstico. Y además, con el tema de la pandemia, se emitió una resolución para lo que es el trabajo remoto. Vamos a querer que en el último bloque tú no abordes ese tema. Volvemos en breve.